Señoras y señores, buenos días. Rogamos a los presentes tengan a bien apagar sus teléfonos celulares durante el desarrollo de la ceremonia. Damos comienzo al 11º encuentro del Foro de Prensa y Comunicación Institucional de los Poderes Judiciales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Preside el mismo el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, doctor Rafael Francisco Gutiérrez, acompañado virtualmente por la señora presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora Emilia María Valle. El señor ministro del Alto Cuerpo, doctor Eduardo Guillermo Spuller, quien se encuentra presente, el señor vicepresidente de Jufejus, doctor Sergio Fabián Vitar, participando virtualmente, y el señor coordinador de foros de la Jufejus, doctor Ariel Gustavo Coll, quien está participando virtualmente. Se encuentran también presentes en este acto el doctor Enrique Zuleta Puseiro y la doctora Antonella Stringini, quienes disertarán una vez finalizada la presente inauguración. Destacamos que se encuentran participando los responsables e integrantes de los equipos de prensa y comunicación de los distintos poderes judiciales del país asociados a Jufejus, 20 provincias de nuestro país, de las cuales 16 se encuentran en forma presencial y 4 provincias de forma virtual. A continuación, hará uso de la palabra la señora presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora Emilia María Valle. Buenos días a todos y a todas. Es una enorme alegría verlos y verlas así reunidos en este 11º encuentro en esa hermosa ciudad de Santa Fe. Desde luego que corresponde en principio agradecer a la Corte de Justicia de Santa Fe en la persona de su presidente, nuestro querido colega Rafael Gutiérrez. Veo también al querido amigo Eduardo Spuller, agradecerles a la Corte por haber asumido el enorme desafío de tener a cargo la organización de este evento. Desde luego agradecer a los equipos de trabajo que han colaborado en esta organización, al equipo de la Junta, a la responsable del foro, Inés, a las Cortes y Superiores Tribunales que habilitaron la presencia de todos ustedes allí. Y por supuesto agradecer esa presencia y de quienes acompañan de manera virtual. Realmente es un encuentro sumamente relevante en un momento histórico porque se cumplen 20 años de su inicio y creación y en significativa coincidencia con los 30 años de reforma constitucional. Como sabemos, los inicios de estos encuentros se ubican un 26 de noviembre, lógicamente del 2004, en Buenos Aires, donde se convocan integrantes de prensa de 16 provincias, poderes judiciales provinciales, y de ese encuentro nace un documento con 7 recomendaciones. Una de estas era promover la creación y desarrollo de áreas de comunicación en los poderes judiciales argentinos. Recomendaciones que aún siguen vigentes y de hecho dieron lugar a que todos los poderes judiciales argentinos cuenten con áreas de comunicación profesionalizadas. Sin ninguna duda reconocemos la enorme labor que ustedes realizan y fundamentalmente destaco 2. Primero, que hacen realidad el derecho humano de acceso a la información de la ciudadanía que hace un Estado democrático y social de derecho, y más cuando está vinculado a actividades de un poder judicial que tiene que justamente garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, y refiero a tutela judicial efectiva. Y por otro lado,
la información seria, razonable, objetiva, fiable que ustedes brindan ayuda sin ninguna duda a aumentar la confianza de la ciudadanía y la credibilidad del Poder Judicial que tanto bien nos hace en estas épocas. Y este encuentro es muy relevante por 3 razones particulares, a más de la señalada en cuanto a sus 20 años de vida. La temática que abordan, sabemos que estamos en un mundo en constante cambio, donde la información corre a una velocidad sin precedentes. La inteligencia artificial ha invadido todos los ámbitos, no siendo ajeno el Poder Judicial. Creemos en su eficiencia, en su eficacia y de hecho hacemos uso de la IA. Pero por otro lado, creemos también y fomentamos su uso estratégico, serio, responsable, en el que nunca puede faltar la supervisión humana. Por eso es que justamente desde la Junta Federal de Cortes, con otras instituciones, estamos embarcados en esta actividad de capacitación tendiente al dar a la inteligencia artificial el uso con las características que antes mencionara. Y la verdad es que tenemos la responsabilidad colectiva de garantizar que se utilice para tener un servicio de justicia de excelencia. Por otro lado, este encuentro es propicio para ese rico intercambio de experiencias y prácticas. Y cuando aludimos a prácticas, no solo a las buenas prácticas, sino a esas prácticas que por alguna razón hemos fracasado, se llaman los fracasos inteligentes, se puede fallar bien cuando aprendemos de esas prácticas, de esos fracasos, para mejorar y corregir lo que estábamos haciendo. Un encuentro propicio también para generar nuevos vínculos o para fortalecer los vínculos ya existentes. Es una oportunidad también para nosotros para reconocer la dedicación, el compromiso y la vocación de servicio que ustedes ponen a todo lo que hacen. Una oportunidad también para felicitar, por supuesto, a quienes estuvieron desde los inicios de la creación de este foro, y refiero a Luis Ortega de Formosa, a Pablo Ponce de Jujuy, a Santiago Gince de Santiago del Estero y a Inés Gigi de Entre Ríos. Así que felicitarlos, felicitarlas, reconocer todo el enorme esfuerzo que realizan día a día y reiterar el agradecimiento a la Corte de Santa Fe por este generoso gesto de ser sede de un evento tan importante. Muchas gracias. Seguidamente hará uso de la palabra el señor coordinador de foros de la JUFEJUS, doctor Ariel Gustavo Coll. Buenos días a todos y a todas. Un cordial saludo, en primer lugar, a Rafael Gutiérrez, al presidente de la Corte de Santa Fe, al doctor Spuller. Estoy teniendo algunos problemas de conexión, así que voy a ser lo más breve posible. Saben lo que me gustaría de corazón estar en Santa Fe, porque tengo raíces santafesinas, pero bueno, a veces no se puede estar en todos lados. Saludo a la presidenta, a la doctora Valle, a mi amigo Fabián Vitar, al vicepresidente, y por supuesto a todos ustedes, los coordinadores del foro de prensa, los que integran el foro de prensa de la Junta, que están cumpliendo 20 años, nada más ni nada menos que 20 años. Emilia recién hablaba de las recomendaciones. Yo creo que las 7 recomendaciones que nacieron en el 2004 se han cumplido todas, y las siguen cumpliendo por la responsabilidad y la profesionalidad de los equipos que integran los equipos de prensa, valga la redundancia, de la Junta Federal. Realmente, a veces hablamos de que en las provincias siempre hemos sido pioneros, y si uno toma en cuenta de que recién en Santa Fe, nuestra querida Santa Fe, se hizo la primera Conferencia Nacional de Jueces en el 2006, donde se puso énfasis en la necesidad de profundizar las tareas de comunicación de los poderes judiciales. Nosotros, la Junta Federal, ya la venía haciendo desde el 2004. Ha pasado mucho tiempo. Algunos de los responsables de prensa, por ejemplo el formoseño Luis Ortega, siguen estando
sigan aportando, sigan participando y tienen 2 jornadas muy riquísimas en cuanto al temario, sobre todo porque vamos a tratar el tema de la inteligencia artificial, que los de mi generación a veces la miraba un poco de reojo, pero creo que ha irrumpido con fuerza en los poderes judiciales y ha irrumpido con fuerza, como dice en el programa, en las redacciones. Se ha cambiado muchísimo la forma de comunicar las funciones judiciales, ustedes lo saben mejor que yo, de mandar el clásico parte de prensa o el fallo a las redacciones de los diarios. Se ha trabajado muchísimo, se ha mejorado la redacción de los partes, se ha hecho comunicación digital, se hace comunicación digital, se ha avanzado de manera, yo digo, exponencial en la forma de comunicar. Comunicamos decisiones internas, filmamos nuestros juicios, filmamos nuestras reuniones, tenemos canales de YouTube, tenemos comunicación, como hace poquito la presidenta lo inauguró, en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Es decir, nos hemos abierto a las nuevas formas de comunicar, porque de los poderes judiciales siempre fuimos conscientes de que tenemos que comunicar lo que hacemos. Que la única forma de que la sociedad nos comprenda y sienta confianza renovada en sus jueces es sabiendo lo que los jueces hacen. Y esa forma, se hace comunicando, y eso lo hacen ustedes. Lo hacen ustedes desde las oficinas de prensa. Así que de manera virtual, porque no puedo estar ahí, los felicito por este encuentro. Les aseguro 2 muy buenas jornadas. Hay un temario excelente que lo abre nada más ni nada menos que Zuleta Pucheiro, un querido amigo de la Junta Federal, a quien le doy también mi cordial saludo. Y bueno, a trabajar, y esperamos las conclusiones que van a seguramente redactar en la tarde de mañana. Un saludo enorme a los queridos amigos de Santa Fe. Mi reconocimiento también, como lo dijo la doctora Valle, a la Corte de Santa Fe por haber asumido este compromiso de organizar este encuentro. Sabemos que se van a sentir muy bien en la querida Ciudad Cordial. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. A continuación hará uso de la palabra el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, doctor Rafael Francisco Gutiérrez. Buenos días a todos los presentes. Es para mí un placer poder recibirlos a ustedes en nuestra provincia, a la que le doy una cordial bienvenida. Nos convoca hoy aquí un motivo de regocijo y orgullo, el 20º aniversario de la interiorización de la comunicación judicial, que empezó allá por el 2004 con la celebración del primer encuentro de foros de prensa y comunicación institucional de los poderes judiciales de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estoy convencido que el paso del tiempo ha demostrado con creces el acierto del camino tomado hace 2 décadas. Este aniversario coincide con los 30 años de la última reforma constitucional, en la que justamente uno de los objetivos con los que se creó la modificación de algunos artículos referidos al Poder Judicial, como por ejemplo la incorporación del Consejo de la Magistratura, fue de procurar una mayor transparencia en el quehacer judicial. Esta transparencia va de la mano, sin duda, de una mayor y mejor comunicación que permita a la sociedad conocer no solo quiénes son sus jueces, de dónde y cómo trabajan, cuáles son los procedimientos judiciales y su desarrollo, los motivos en que se fundan las decisiones jurisdiccionales, sino también cómo funciona el Poder Judicial, fundamentalmente a través de la publicación de las acordadas resoluciones adoptadas en materia de superintendencia. Los beneficios de esta apertura no solo son para la comunidad, sino para los propios miembros del Poder Judicial. El fortalecimiento de las comunicaciones internas, el fomento de la capacitación de funcionarios y magistrados en materia de comunicación y la creación de vínculos comunicacionales con otras entidades relacionadas a la actividad judicial, como las universidades, los colegios profesionales, las ONG, genera una simbiosis entre los diferentes actores que impacta positivamente en la calidad de la labor
de los funcionarios y magistrados. La primera permite que los integrantes del Poder Judicial conozcan la actividad del mismo en su conjunto, lo que a veces se hace difícil debido a la gran diferencia entre la forma de trabajo de los distintos fueres y oficinas. Es imprescindible una visión de conjunto para mejorar el servicio de justicia. Capacitación y los vínculos con actores externos, por otra parte, son útiles para fomentar un sentimiento de verdadero compromiso por parte de aquellos que toman decisiones jurisdiccionales a diario, que deberán tener, además de conocimientos jurídicos, las herramientas necesarias para comunicar a aquellos de manera eficiente, práctica, a la sociedad. Debemos comprender que ya no alcanza con los jueces formados específicamente en la ciencia del derecho. Por el contrario, a la par de la excelencia técnica jurídica, los magistrados deben contar con capacidades de comunicación adquiridas a través de su capacitación constante, facilitada por las Cortes y los superiores tribunales de cada jurisdicción. En este punto resulta oportuno traer a colación la resolución número 2512 dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de septiembre del corriente año, mediante la cual se crea el portal de la justicia argentina con el objetivo de generar, sistematizar y difundir información sobre la estructura, organización y funcionamiento de la justicia de nuestro país, de manera articulada con las distintas jurisdiccionales del país, a la que se invitan a adherir a dicha resolución. La Corte marcó esa decisión en una política de transparencia y gobierno abierto, conforme con el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y participación ciudadana que exige la democracia moderna, orientada a facilitar la difusión de información jurisdiccional e institucional como forma de ejemplificar el acceso a la justicia y rendir cuenta de su actividad. En el nuevo portal viene a cubrir la necesidad de articular un espacio único de colaboración interjurisdiccional que facilite el acceso a la información pública sobre la estructura, organización y funcionamiento de la justicia de nuestro país. Celebramos la puesta en marcha de esta nueva herramienta que además propone una visión federal de la Administración de Justicia. Es que no debemos perder de vista que las particularidades de cada provincia deben ser tenidas en cuenta a la hora de realizar una comunicación eficiente de los procesos judiciales y los actos jurisdiccionales de los diferentes poderes judiciales de la República Argentina. Pero no debe ser la sentencia el único objetivo de interés de comunicación, y la prensa judicial, también los actos de superintendencia de gobierno y hasta las cuestiones institucionales resulta de interés para los miembros del Poder Judicial y para la opinión pública en general. No deben ser excluidas del conocimiento de estos. Pienso, por ejemplo, en los embates que en ocasiones sufren independencia del Poder Judicial a manos de los otros poderes o de las modificaciones que influyen profundamente en la forma de administrar justicia, como el juicio por jurado, la reforma de los códigos procesales y de fondo y el impacto de la inteligencia artificial en la función jurisdiccional. Estos puntos también deben ser comunicados con claridad y sencillez, pero no interesa únicamente a los operadores de la justicia, sino que impactan en la comunidad que merece estar al tanto de estas novedades. Una opinión pública suficientemente informada del funcionamiento del Poder Judicial es un objetivo irrenunciable de la democracia. La participación democrática, bien entendida, solo puede prevenir de una sociedad informada, y esa es la premisa fundamental que tenemos en cuenta en esta jornada y en la labor que las oficinas de prensa de las distintas jurisdicciones desempeñan a diario. Estos encuentros, asimismo, permiten un saludable intercambio de experiencias y puntos de vista que son valiosos para complementar y mejorar el desarrollo de la tarea comunicacional. Así, la implementación del lenguaje claro, que hace ya un tiempo se viene pregonando en redacción de sentencias, que incluso motivó que la Corte Nacional dictara resoluciones al respecto este año y el pasado,
tiene que tener un debido correlato en la forma que se comunican los actos del Poder Judicial a la sociedad. Esto es así porque el contenido debe ser fácilmente aprendible para la destinataria del servicio de justicia, lo que implica un gran desafío para la oficina de prensa cuando se trata de cuestiones complejas o de alto contenido técnico. Pero no solo el contenido del mensaje es importante, también lo es la forma en que es transmitido. De nada sirve un mensaje claro y simple si éste no es capaz de llegar a sus destinatarios. Por eso resulta imprescindible la utilización de los canales apropiados para que la información llegue a la mayor cantidad de personas posible. Es por ello que la oficina de prensa no puede prescindir de la utilización adecuada de las redes sociales como un canal fundamental para dar publicidad a la actividad del Poder Judicial. Por supuesto, esto implica adaptar el mensaje a las particularidades, al perfil de los usuarios de estas redes, muy distinto de los medios tradicionales de comunicación oficial. Todos estos desafíos no deben ser vistos como un obstáculo, sino como el combustible necesario para seguir mejorando la comunicación que se ha convertido en un pilar para el Poder Judicial en el siglo XXI. Los alientos a seguir por este camino, que no es otro que el camino de la democracia. Les deseo una muy provechosa jornada y muchas gracias por venir a nuestra provincia y un abrazo para todos ustedes. Gracias. Seguidamente se procederá al reconocimiento de los miembros activos participantes del primer encuentro del foro realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 26 de noviembre de 2004. Invitamos al licenciado Pablo Ponce del Poder Judicial de la provincia de Jujuy a recibir un diploma en reconocimiento. Hará entrega del mismo el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rafael Gutiérrez. Gince es de Santa Fe. Invitamos al licenciado Luis Ortega del Poder Judicial de la provincia de Formosa a recibir un diploma en reconocimiento. Hará entrega del mismo el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rafael Gutiérrez. Invitamos a la licenciada Inés Guigi del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos a recibir el diploma en reconocimiento. Hará entrega del mismo el señor ministro del Alto Cuerpo, doctor Eduardo Spuller. Invitamos al licenciado Santiago Gince del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe a recibir un diploma en reconocimiento. Hará entrega del mismo el señor ministro del Alto Cuerpo, doctor Eduardo Spuller. Agradecemos la presencia de las autoridades y los invitamos a retirarse para que puedan continuar con sus actividades. A continuación, invitamos al doctor Enrique Zuleta Puceiro a la mesa de exposiciones para proceder a la conferencia de apertura de este foro. Es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y titular de las cátedras de Teoría General del Derecho y de Sociología de dicha universidad. Miembro de número de la Academia Nacional de Educación, académico
de honor de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de España. Preside la consultora especializada OPSM, consultora en temas de desarrollo territorial, modernización del Estado y políticas sociales de PNUD, el Banco Mundial y el BID. Buenos días. Queridos amigos, amigas, colegas todos de tantos años, muchos de ustedes, yo querría en primer lugar agradecer este honor de poder abrir este encuentro. Es inevitable cuando uno va a hablar hoy tres perspectivas que por supuesto no las puedo abarcar a todas. La primera tiene que ver con la memoria, aquel año 2004, la creación de los centros y todo el proceso que hubo, que fue un proceso bastante profundo en el sistema de justicia. Esa sería otra charla para explicar cómo, porque la memoria se mezcla con el presente, porque hay iguales causas siguen produciendo iguales efectos. Y tal vez ese sea un cometido que van a tener ustedes estos días que van a estar aquí, para poder hacer un análisis de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y los riesgos que enfrenta hoy esa función decisiva de la política pública, que es el desarrollo de lo que se llama en los programas de este tipo componente IEC, información, educación y comunicación. Son tres aspectos íntimamente vinculados y que el Poder Judicial los tiene desde aquellos años que fueron años muy desafiantes para la justicia. Han pasado muchos años desde el 2004 hasta ahora, muchas cosas, pero iguales causas siguen produciendo iguales efectos. La primera tarea probablemente de este encuentro sea hacer esa especie de FODA, como dicen los empresarios, fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Y lo tenemos que hacer con mucha valentía y con mucha autoridad moral, porque la tarea que han desempeñado ustedes ha transformado la visión que se tiene de la justicia. No le ha ido bien a la justicia estos 30 años, ni aquí ni en el resto del mundo. Probablemente la justicia esté muy cuestionada hoy, y no es por la información, la educación y la comunicación, donde he hecho cosas importantísimas, sino porque la división de poderes está crujiendo. Eso me lleva a la segunda parte. ¿Qué le ha pasado a la función jurisdiccional en estos años, más allá de nuestra función de auxiliar de política pública de apoyo? Ahora, al final de octubre, el día 29 y 30, se hace en México un Congreso Mundial que lo convoca el Poder Judicial de México, que está viviendo una situación extraordinariamente compleja. Ustedes han seguido la reforma mexicana, que acaba de ser aprobada masivamente por diputados, por el Senado, ya está en marcha. Es una reforma que desafía todos y cada uno de los principios que tuvieron los poderes judiciales en las constituciones liberales republicanas, y se abre un horizonte. Bueno, el Poder Judicial ha convocado un congreso sobre esto, donde viene gente de muchos países, y yo tengo el honor de que me han confiado la conferencia de cierre. El Poder Judicial ha ido bastante a México todos estos años y he seguido las avatares de la justicia mexicana, igual que acá en la Argentina. ¿Y saben cómo se llama el Congreso? Jurisdicción sin Constitución. Ese es el título del Congreso. Jurisdicción sin Constitución. Los jueces operando, tomando decisiones fuera de los marcos constitucionales, porque los jueces o pueden estar en Gaza, o pueden estar en los territorios ocupados por el narco, por la guerrilla en Colombia, donde hay que impartir justicia, o pueden estar en el mundo global de la Unión Europea, o pueden estar en estas especies de paraísos fiscales que generan las grandes tecnológicas y que sueñan con países que no tienen ni reglas, ni jueces, ni nada, porque son más fuertes que los estados y que la soberanía. La función jurisdiccional, ¿cómo se mueve allí? Por un lado, es la función jurisdiccional sin constitución porque gobiernan gobiernos muy poco respetuosos de las constituciones.
para los cuales las constituciones son a veces una molestia, para hacer las cosas fantásticas que tienen que hacer, los cambios que tienen que hacer, que a veces la Constitución molesta. O a veces porque el propio derecho está desempeñando funciones más allá de los límites de las soberanías nacionales, abajo y arriba. Bueno, jurisdicción sin constitución. Esta es la segunda parte que me gustaría conversar. Y tercera parte, ¿qué es lo que pasa en la Argentina? Porque evidentemente en todo el mundo, como decía Marx en el Manifiesto Comunista, un fantasma recorre el mundo. Está por ahí saliendo un fantasma que va creciendo, una sombra de inteligencia artificial. Eso es un cambio que transforma aspectos fundamentales, no solo de la inteligencia en sentido general, es la inteligencia de la ultramodernidad, ya mucho más allá de la posmodernidad, sino probablemente una inteligencia que se genera a partir de sí misma y cuyos límites no conocemos. Produce terrores, los terrores del Leviatán. Hay toda una literatura sobre la inteligencia artificial como un Leviatán que amenaza lo que hemos considerado siempre el humanismo. Y otros ven allí un horizonte de posibilidades abiertos para un gran viva la pepa que nos exima de muchísimos de los deberes que siempre estuvieron en el fondo soportando y apoyando los derechos. Porque vos, hasta una época, estos 30 años, son los mismos 30 años que cumple aquel libro de Norberto Bobbio que se llamaba L'età dei diritti, la edad de los derechos. Hace 30 años Bobbio decía, viene una edad de los derechos, y se desplegaba en la filosofía, en la práctica, sobre todo en la práctica de las Cortes, la perspectiva de los derechos. Bueno, hemos ganado en derecho, las constituciones se llenan de derechos, los tratados internacionales se llenan de derechos, las constituciones aceptan los derechos, cada vez más derechos. ¿Y hemos progresado en los derechos? ¿Quieren que los recorramos uno por uno a los derechos, a ver cómo les ha ido en estos 30 años? Yo creo que la justicia es precisamente el lugar donde se están sustanciando todos estos procesos. Eso obliga, no a una conferencia, por Dios, a fijar una agenda, porque probablemente la jurisdicción, los jueces tradicionales no tengan otro lugar que nuestras oficinas, que ya no pueden ser oficinas de prensa, tendrían que ser oficinas muy desarrolladas que acepten este nuevo tipo de inteligencia que ha llegado, no la inteligencia artificial, sino el impacto de la sociedad digital sobre la administración de justicia. Con algunos de los que están aquí, por ejemplo, el caso de Spuller, el caso de Gutiérrez, estuvimos en todos los planes de reforma de la justicia que comenzaron allá por los años 87, 88, desde los primeros planes de la época de Alfonsín hasta los sucesivos. Muchos de ellos vinieron de la mano del Banco Mundial, el PROJUM, el PROJUS. Y en ese momento la resistencia de la justicia a la informática era tremenda. Una de las cosas que hacíamos en el PROJUM era cursos de Word. En Buenos Aires no se podía usar el Word. No se podía usar porque tenían el LexDoctor y todo esos software y era imposible. ¿Cuánto tardó la justicia en aceptar el WhatsApp o cosas, los mails? Bueno, y lo que ha ocurrido es un cambio impresionante. Los cursos que financiados por el Banco Mundial, que enseñábamos a los empleados judiciales, a los funcionarios y a los jueces, aunque los jueces jamás quieren estudiar, porque saben todo, por supuesto. ¿Quién ha visto un juez sentado escuchando una conferencia? Muy difícil. Yo he sido profesor en casi todas las escuelas judiciales de las provincias y salvo que venga, no sé, cuando venía Alterini o que Melmacher, que se juntaban los jueces, o a veces Lorenzetti en otros tiempos, estaban todos, pero en general es muy difícil que un juez se ponga a escuchar estas cosas, es muy difícil, el juez sabe, y además, ¿qué hace allí Usía escuchando un curso de Derecho Civil profundizado o del nuevo Derecho Internacional? Entonces, hay resistencia, el Poder Judicial es fuerte, es resiliente, triunfa siempre sobre los desafíos. Le ganó a Danton y a Robespierre el Poder Judicial en la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Y ni que hablar en la Revolución Norteamericana, pero la verdad de las cosas es que esa resistencia a veces se parece
a una tosudez que permite ganar grandes guerras y grandes batallas, pero al mismo tiempo demora este proceso de recepción. Entonces, tal vez sean nuestras oficinas donde tengamos que formar equipos como los que ha sugerido el doctor Gutiérrez, de carácter interdisciplinario, que trasciendan los límites del derecho. Entonces, yo quisiera muy rápidamente pasar esas tres etapas. La del pasado, la de qué le está pasando a la justicia y qué nos está pasando en la Argentina, que es un caso muy especial de la Argentina, muy especial. No es un país cualquiera en el tema del desarrollo de la sociedad digital, al contrario. Vamos al 2004. En el 2004 esto comenzó antes, en ese mismo año, con la llegada de Lorenzetti a la Corte. Cuando Lorenzetti llega a la Corte, esto lo ha escrito él en 2 o 3 libros, los 2 o 3 libros iniciales que él tiene, él plantea la necesidad de una oficina de información judicial, que es lo que fue el SIG. Hizo un acuerdo, un convenio con la Universidad de Buenos Aires. A mí me tocó desde la universidad ser la contraparte de Lorenzetti, y ahí se construyó lo que fue el SIG, con muchísima presencia y participación de las justicias provinciales. Ahí se fue en el mismo momento gestando esto que después fue en la Junta de Cortes hace muchos años, bueno, ya lo hemos dicho, el 26 de noviembre lo dijo nuestra presidenta del 2004, la creación del primer encuentro, del primer foro de prensa. Pero es un proceso rapidísimo. Porque cuando llega Lorenzetti, lo explica él en el libro que tiene casi de memorias inicial, publicó varios libros sobre este artículo, la Corte no dialogaba. Era muy difícil, e incluso siempre fue muy difícil cómo juzgan los jueces, qué hacen los jueces cuando juzgan. No hay literatura argentina. En Estados Unidos eso se suple porque los jueces, los justices, han publicado memorias. Los jueces norteamericanos son muy de la tradición de publicar memorias. Y hay toda una literatura desde los años iniciales donde los jueces cuentan cómo juzgan y los debates. Hay jueces jueces, por ejemplo, Posner, que ha publicado 20 libros sobre cómo deciden los jueces. Es una cosa abierta, discutida, transparente. Se hace del debate, es la tradición inglesa, se hace del debate una cosa pública, y tal vez en el debate y en la justificación de las posiciones en el debate de los tribunales colectivos, sobre todo, está el fermento de lo que es una motivación mucho más allá de la motivación de la sentencia. Bueno, esto me parece que es importante porque en la crisis actual de la Corte, la oficina judicial es fundamental. Ustedes han visto la disidencia de Lorenzetti en la última acordada que planteó, que nos refirió el doctor Gutiérrez. Están muy enfrentados los jueces sobre el tema de la información judicial, pero muy enfrentados. Y todos tienen vocación de comunicación. La tiene Rosati, la tiene Lorenzetti de siempre, y la tiene, por supuesto, Rosenkrantz. Rosenkrantz ha desarrollado una cosa que Maqueda hizo en otros tiempos, que es el arte de la disidencia. Las disidencias de Rosenkrantz están en la línea de las disidencias de Maqueda o de las disidencias de Fait. Uno puede recorrer la historia de la interpretación judicial en los últimos 40 años, interpretación constitucional, no solo del derecho común, sino de la Constitución, estudiando la vocalía de Fait. Importantísimo. Y la gente que ha estado en esa vocalía, en la calidad de la argumentación jurídica, de la motivación, son sentencias muy impresionantes. Ni que hablar en los años 90, cuando llega la Corte de Barra, que convierte a la Corte en una especie de gran bocina de la revolución que anuncia Menem. ¿Se acuerdan los artículos? No, ustedes no, porque no habían nacido, ¿no? Casi ninguno, muy poco. Pero Barra publica varios libros, varios artículos. Ahora ha tratado de hacerlo, publica en Infobae. Entonces, como la gente no lee Infobae no se da cuenta, pero en aquel momento el derecho y la ley estaban llenos de artículos donde la Corte era la que explicaba la jurisprudencia de la emergencia, la transformación, los fallos
en el cual iba avanzando la transformación, como decía. La Corte tuvo un papel fundamental, allí estaba el cambio. Lo intentó de hacer Milei al poner a Barra en la Procuración. Pero cuando Barra intentó hacer ese papel, y uno ve los artículos de Barra en el Infobae, que son varios, se encontró con otro país. Un país donde ayer a la tarde le metieron al Estado Nacional, solo en el Gran Buenos Aires, más de 60 amparos. Contra las facturas del gas, contra las facturas de teléfono, contra las tasas de las municipalidades, contra la reforma laboral. Es decir, viene una litigiosidad absolutamente nueva. Y la Procuración puede decir, bueno, que falle el juez laboral en contra de la reforma. Va a haber un fuero de atracción, entonces tú vas a ir a la sala contencioso administrativa y se reúne todo y decidimos y la Cámara decía. Se multiplicó, se paró la reforma laboral y chao. ¿Y dónde fue? Litigiosidad. ¿Va a haber sentencias? No va a haber sentencias. No va a haber jurisprudencia. Si hubiera los partes, vayan, recorran las páginas y páginas de decisiones, son todas decisiones sobre el honorario de los abogados. A veces sale alguna resolución de un tema medianamente importante, pero ya lo dijo incluso en el Rotary Club, creo que fue Rosati, cuando dijo, no va a haber grandes causas, vamos a esperar que se integre la Corte. No van a fallar los jueces, como no fallan en casi ningún lugar. Fíjense el juicio de Google que ocurrió hace 2 semanas. La Unión Europea en el 2019 multó a Google por abuso de posición dominante. El primer fallo judicial salió hace 2 semanas. O sea que desde el 2019, donde estuvo la multa de 1.400 millones de euros o algo así, o sea, ¿por qué? Porque no hay manera de hacer litigio sobre eso. ¿Quién hace litigio sobre esas cuestiones? ¿Quién paga el impuesto de justicia? Y los escribanos, y los abogados, y la notificación, y la prueba. 4 años para que un juzgado de primera instancia, creo que es de Barcelona, le dé por la cabeza a la Unión Europea. ¿Se dan cuenta? Ese juicio tiene 20 años más por delante. Ha ocurrido una transformación, y aquí ligo el pasado con el presente, con el futuro. Ha ocurrido ahora en junio un fallo que ustedes lo conocen, y si no lo conocen tienen que hacer un seminario sobre eso, que es el famoso caso Loper Wright, donde la Corte de Estados Unidos acaba de resolver que la interpretación de las regulaciones ya no opera la deferencia a la agencia para que interprete, caso Chevron, sería la jurisprudencia Chevron, sino que los jueces van a intervenir interpretando las regulaciones económicas, tecnológicas, etc. Ese fallo Chevron fue la clave del despegue norteamericano en la época de Reagan, porque permitió que la interpretación no quedara en los juicios y en la litigiosidad inmensa y en los jueces analfabetos en materia de regulación. Imagínense los jueces interpretando una discusión de una patente de software por valor de 2.500 millones de euros. ¿Qué puede hacer un juez ahí? Llamar un perito. ¿Y de dónde viene el perito? De una empresa. Entonces, eso iba a las agencias. Las agencias tenían un poderoso papel de interpretación de las regulaciones, y esa deferencia fue la base del 84 para acá del crecimiento extraordinario y la globalización de Estados Unidos. Ahora vuelve a los jueces. ¿Pero qué son los jueces norteamericanos? Es common law puro. Si ustedes ven Dworkin o todos los grandes debates de los filósofos del derecho sobre interpretación, son todos fallos de common law, no son fallos de statutory law. Nosotros no tenemos common law. Ahora, ¿están nuestros jueces preparados para eso? Imagínense, bueno, la tormenta que se ha producido en las revistas jurídicas norteamericanas y en la jurisprudencia, en los tribunales inferiores, ante la posibilidad de que los jueces vengan causas extraordinarias, porque cuando dicen que lo decidan los jueces, como le gusta decir a nuestros constitucionalistas, uno está diciendo que lo resuelvan los juicios. No son los jueces, son los juicios, 30 años, 20 años, y no se puede litigar. ¿Quién paga el impuesto de justicia? Insisto. Me parece que este caso Loper Wright va a transformar profundamente la jurisprudencia administrativa y la relación entre el Estado, la sociedad y las regulaciones económicas. Las regulaciones ya no son las leyes de la Constitución o los códigos que conocemos.
son todas leyes ómnibus. Hay leyes ómnibus como el decreto 70 o como la ley de bases en casi todos los países europeos. En España hay una regulación que está atravesada, que tiene como cerca de 400, que no pasa por la justicia, está paralizada en la justicia. Son todas regulaciones que aterrizan las normas de la Unión Europea, los estándares de la Unión Europea en los países en concreto. Y eso no puede pasar por la justicia. ¿Por dónde pasa? Por formas de resolución de las controversias. Es decir, nuestros jueces tendrán que convertirse también en árbitros y en facilitadores de resoluciones, porque una causa de esa envergadura solo se puede resolver por métodos alternativos de resolución de controversias. Entonces me parece que casi diría, tienen que ver como augures y como alertas tempranas de nuestros jueces, ustedes, porque ¿dónde lo van a hacer si no en las oficinas estas? Tienen que ver el artículo 70 de la Ley de Bases. El artículo 70 de la Bases es el corazón de la Ley de Bases, donde establece el sistema de resolución de controversias para evitar la judicialización de la Ley de Bases. Es muy importante ese artículo. Llévenselo a sus jueces, explíquenselo, que se lo aprendan y que resuelvan algo, porque ahora viene el RIGI sin arbitraje y sin resolución amigable, el RIGI no se puede judicializar, es inconstitucional, e inmediatamente va a estallar 1000 pedazos. Entonces me parece que este es un primer dato ya para introducirnos en qué le está pasando a la justicia. La justicia se ha globalizado, no por el mundo global, sino porque la ley se ha globalizado. Y la ley ha perdido el carácter vertical que baja del cielo y baja de los estudios jurídicos y baja de procesos consensuales. Un gran administrativista catalán, que ha escrito sobre esto bastante, habla de una contractualización de la legislación. La legislación se va haciendo cada vez más contractual. Sale lo de los laboratorios. Y el laboratorio dice, a mí no me han consultado. ¿Y por qué le tengo que consultar a usted? Si usted es un laboratorio, usted es un administrado, usted tiene que obedezca la ley, que acá está el pueblo soberano. No, yo no acepto eso, de ninguna manera, no lo voy a aceptar. O los sindicatos, o la UIA, o Jacobiti, quien sea. Si yo no he opinado, a mí nadie me ha consultado. Hay una contractualización de la legislación. ¿Y los jueces qué hacen frente a eso? Bueno, esa es nuestra materia, esa es la bisagra, ese es exactamente el gozne entre el tiempo que pasó y el tiempo que viene. ¿Y dónde va a ocurrir eso? En estas instancias, que le tenemos que dejar de llamar oficinas de prensa y llamarlos de otra manera, porque la inteligencia que está jugando, que es la inteligencia social, es de sociedades horizontales, con revoluciones de expectativa, donde interesa más que la argumentación justificativa de una decisión, interesa el impacto que esa resolución va a tener en la sociedad. Y no solo en las grandes causas de gravedad institucional, sino también en temas infinitamente menores, el impacto de la legislación va siendo una prioridad similar al impacto de la legislación. Las técnicas de evaluación ex ante y ex post de la regulación van siendo cada vez más adoptadas por los jueces a la hora de ejercer esa función que no es solo jurisdiccional, también es en gran medida legislativa, porque esa intervención de los jueces es cada vez más, independientemente del valor que se le dé al precedente, es una función normativa, es una función constitutiva. Entonces, yo diría que para analizar el tiempo que nos vamos a mover, estamos ante un conflicto. Es como diríamos, si quisiéramos simplificar las cosas. Es muy peligroso simplificar. Nunca hay que simplificar la complejidad. Dice bien el filósofo Inerarity que el problema de la democracia no es la corrupción, ni el abuso de poder, ni el autoritarismo. El problema de la democracia es la simplificación. La democracia tiende a simplificar y el derecho tiende a simplificar. ¿No es cierto? Obligado, debido, permitido. Culpable, inocente. Locador, locatario. Comprador, vendedor. Culpable o inocente. Y la complejidad no acepta ese tipo de lógica binaria. Son problemas complejos.
Luego tenemos que analizar los complejos. Tenemos que hacernos cargo de la complejidad, que es la complejidad de la sociedad, es la complejidad del derecho y es la complejidad de los instrumentos con los cuales nos manejamos. Y eso es información, es educación y es comunicación para y desde la complejidad. Eso implica una agenda, para cuando terminemos, de qué cosas tenemos que hacer. Una de las grandes propuestas que hay varios artículos, yo esto, como hay un paper que les voy a dar para que, como siempre que he hablado aquí en la Junta de Corte, dejo escrito esto con fuente y con bibliografía. Le voy a referir a una cantidad de cosas que se están haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, creando agencias en sede del Poder Judicial para una capacitación acelerada de nuestro sistema de justicia. No solo de los jueces, por supuesto, que bueno, lo van a resistir más al tema, pero sí de todos los funcionarios del sistema. Es decir, tenemos que aprender, así como aprendimos Word, tenemos que aprender los temas de la sociedad digital. No podemos no saber inteligencia artificial. Toda la sociedad, lo van a ver ahora cuando termine de explicar lo que pasa en la Argentina, está ya jugando en todas las áreas un papel fundamental. Y la justicia va detrás. Usted está esperando el conflicto y que el conflicto llegue a los tribunales. ¿Y cómo llega a los tribunales? Bajo la forma del litigio. Y los costos del litigio son inadmisibles. Los accesos al litigio son cada vez más difíciles para la sociedad. Para los ricos, sobre todo, por lo que hay que pagar. Y para los pobres, porque es imposible atravesar. Una certificación de un escribano en Buenos Aires vale 20, 25 mil pesos. Certificar una firma que antes te la hacía el banco. Ya no hay más. Los bancos no certifican más, tenés que ir a un escribano. 20, 25. Imagínense usted lo que significa eso en ese 76% de chicos que están en situación de extrema pobreza en el gran conurbano bonaerense. Entonces, lo que esta oficina tiene función es la de siempre. Es de ayudar al poder jurisdiccional a manejar lo que se llama la paradoja del no saber, la paradoja de la ignorancia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuanto más sabemos de los problemas, menos sabemos. Cuanto más los conocemos, más los investigamos, más abarcamos las dimensiones de los problemas, más complejos son. Y eso hay que decirlo a los jueces, porque no está eso en la jurisprudencia. Encontré un caso, una disidencia. No, mire doctor, lo que se va a armar acá es esto. Viene de acá, va hacia allá, esta es la complejidad. Es decir, ¿quién hace eso en el Poder Judicial? Los jueces norteamericanos y europeos, movidos por las transformaciones del derecho, en general, derecho legislado y sobre todo, ¿no es cierto?, van asumiendo esto. Y hay oficinas que van a ver en el paper que les dejo ejemplos en California, sobre todo en la costa del Este, oficinas que están en el Poder Judicial para ayudar y para administrar esta paradoja de la ignorancia. Cuanto más sabemos, menos sabemos. Algunos no quieren ni saber. Mira, eso déjame a mí que yo ya de esto ya sé, será justicia. Pero ¿sabes qué? El impacto está siendo más importante, de las resoluciones judiciales es más importante, insisto, que la racionalidad y la razonabilidad de las argumentaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad horizontal, una sociedad que demanda, una sociedad muy inteligente, muy informada, muy capacitada, que tiene los brazos llenos de cicatrices de lo que le han pegado en estos 40 años. No hay nada que la gente no conozca, que no le haya pasado ya. Entonces las sentencias están muy lejos de poder conformar, al contrario. La justicia genera sospecha, los abogados generan sospecha, los procesos y los procedimientos generan sospecha porque la gente está acostumbrada a una inmediatez, a esta horizontalidad, y entonces lo que se genera es crisis de confianza. ¿Y a dónde va el sistema de justicia que vulnera todos y cada uno de los sentidos comunes de la democracia? ¿Por dónde está la autoridad de los jueces, la autoridad contramayoritaria? En la confianza que suscita. Y si se rompe esa cuestión de la confianza, tiene que ver con la capacidad que los jueces tengan para administrar la paradoja de la ignorancia. Para decirle al administrado y en el caso del derecho administrativo, o a las partes y a la comunidad jurídica en general, qué hay detrás de la lectura de
la ley en la interpretación. Entonces, el epicentro de la transformación está allí, en el lugar en que la justicia tiene capacidad para informarse e informar, porque no hay comunicación si no hay un flujo de ida y vuelta. Y para educar, para preparar, para desarrollar herramientas inteligentes para entender esta transformación de la inteligencia. Un problema que tiene en el sistema del derecho común, hablo de América Latina ya sobre todo, es el problema, esta visión que suele llamarse como judicéntrica. Nosotros cuando estamos acá, en la oficina de información, vamos a seguirla llamando así, tendemos todo centrado en el juez. Y el juez que va a decir, y el derecho hoy tiene funciones que trascienden la visión y la decisión del juez. El derecho se ha convertido más que un factor de protección y de, vamos a decir, de generación de seguridad jurídica, se ha convertido en un factor de cooperación, en un factor de gestión de compromisos y de certificación de esos compromisos, más allá del procedimiento. Los jueces son personas decisivas, la gente mira a los jueces. Miren esto. Este es el diario La Nación de hoy. Hoy, ¿no es cierto? Miércoles 9 de octubre. Todas las páginas son de juicios, son de situaciones judicializadas. El veto de la universidad, el riesgo país, los camioneros que roban los camiones, los millones de dólares tirados, no sabe de dónde, en una autopista, los pagos, se pinchó la burbuja financiera de San Pedro, al gobierno asegura que solo le faltan 2 votos para destrabar al hijo, después guerra, muerte, Franja de Gaza, Israel, Cisjordania, pelea Trump y Putin, el huracán, si llegó el huracán, eso es una excepción. Boric queriendo cambiar el financiamiento chileno y los amparos contra Boric. La desaparición de Madeleine McCann y quedaría libre el presunto secuestrador. La guerra de los voluntarios para cobrar. Las votaciones, gremios docentes, el oficialismo inflexible, Santa Cruz, el peronismo cordobés peleando, le han puesto un amparo y le impiden armarlo. La interna de la UCR se agrava con denuncias y presiones y la judicialización del conflicto. La pelea bonaerense, los gremios del transporte, el clan Moyano, el ente de Lenosa, la privatización, todo judicializado. Lijo, García Mansilla, Yáñez, Alberto, ofensiva contra el decreto de Milei que limite el acceso a la información, Mondino peleándose con los BRICS, Karina contra los diplomáticos de carreras, saquemos el deporte, por un momento, porque también está bastante judicializado. La mitad de esto tiene que ver con las sociedades anónimas nuevas deportivas, la mitad de este suplemento de hoy. Peleas en la autopista, millones de dólares tirados en la General Paz, el gobierno amenaza a intendente con cerrar las sucursales. Estamos hablando ya de la página 21, Todas reportan conflictos y conflictos judicializados, amparo, medidas precautorias. Aerolíneas, 2. Aerolíneas, el Hospital Bonaparte, ¿no es cierto? Todos sentados allí, y los amparos, las facultades. Nobel de Física, un premio por los aportes a la inteligencia artificial. Aparece ahí el fantasma atrás, va surgiendo en el horizonte. Todo está judicializado. No exagero, es el diario de hoy, no lo he visto, lo levanté del escritorio del doctor Gutiérrez. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es que el diario habla de muchas cosas y ustedes van a rescatar allí si salió o no salió la gacetilla o si la sentencia
le explicaron bien o no, todo es judicialización, todo es conflicto. Actual, presente y futuro. Todos son medidas precautorias, todos son derecho provisorio, derecho de la emergencia. Emergencia económica, emergencia social, emergencia moral. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nuestras oficinas se convierten en el epicentro de este proceso. Nosotros tenemos que prepararnos y exigirle a nuestros jueces que doten estas oficinas de una posibilidad de cumplir esa función. Porque si no la cumplen estas funciones de información, educación y comunicación, estas oficinas no las va a cumplir nadie. Dependerá del talento del juez, de su curiosidad, de que vaya al club, que se entere. Hay una nueva conflictividad social que afecta la calidad institucional, que erosiona la confianza en la democracia. Entonces, frente a eso tenemos las dos concepciones. Una concepción tradicional que ve al juez como un árbitro neutral, que aplica las normas, imparcial, asistido por una independencia y con una cantidad de privilegios porque precisamente es la que le garantiza esa independencia, supuestamente. Y esa es la imagen del juez que viene de nuestras constituciones, que son constituciones liberales republicanas, todas, incluso la mexicana, ahora transformada por esta reforma. Son constituciones liberales republicanas, pero no son constituciones democráticas, son predemocráticas. La democracia empezó en 1912. Hay sindicatos, hay partidos, hay jueces, hay diarios, hay medios, y los medios no son neutrales. Díganme un solo medio que no sea propiedad de un sector económico o de un sector político. En las provincias yo no conozco ninguno. No me quiero meter con Santa Fe en cuestiones que no me competen. Pero en mi provincia, que es Mendoza o en Buenos Aires, ustedes ven las campañas de La Nación o de Clarín, son campañas de grupos económicos fuertes con tesis. La campaña del hijo, ¿ustedes vieron alguna vez algo parecido? ¿Han seguido la campaña del hijo? ¿No es cierto? Y no hay nada que hacer. Lo único que explican es que el hijo demora las causas. El hijo demora las causas. Se ha iniciado en este momento, hace 2 semanas, el juicio del Banco General de Negocios contra Carlos Rom a raíz del pago en Uruguay de los depositantes del Banco General de Negocios en el 2001. Es un juicio que ha muerto la mayor parte de los testigos, los imputados, solo queda el pobre Carlos Rom por sucesos que ocurrieron en el 2001. ¿El hijo demora las causas? Un recurso de queja en la Corte hoy, de cualquier tema, porque el extraordinario nunca lo van a habilitar. La queja son 6, 7 años, previo pago del impuesto para hacer la queja. Entonces, me parece que estamos ante un problema que nos trasciende. Y la manera de desanudarlo es esta, haciéndonos cargo, precisamente, y no cayendo en utopías, porque hay la utopía, aquí voy a terminar la tercera parte de la presentación, que es que aparezca de pronto ese fantasma y que no sea un leviatán, sino que sea un gran instrumento de transparencia y que nos facilite la vida a todos. Y vamos a ver translúcida, allá atrás, la inteligencia que produce las decisiones. La Argentina es un país excepcional. Fíjense, la Argentina tiene en este momento, en 20 años, en los 20 años que han transcurrido desde el 2004 hasta acá, tiene 11 unicornios. O sea que son empresas que facturan más de 1.000 millones de dólares. Todas ellas empresas del sector tecnológico. Mercado Libre, Globant, Despegar, OLX, Auto, Verdel, Alem Holding, Muray, Bitfarms, Ualá, Tienda Nube. Solo Brasil tiene más unicornios. Pero nosotros no contamos la gente que factura más de 1.000 millones sin tener un unicornio, sin estar golpeando con el martillo en Wall Street, que eso es lo que te define como unicornio. Ahora, ¿por qué ocurrió eso en la Argentina? Por varias cosas que nos desafían la imaginación, pero que también comprometen el sistema de justicia. En primer lugar, tenemos un desarrollo de ciencia y tecnología importantísimo, descollante. Yo había esto que está acá, no sé si lo ven, creo que no, ¿no? Un modelo. Bueno, acá tienen ustedes, esta es la población total, 45 millones. 45 millones tienen 62 millones de celulares.
celulares activos, funcionales. Usuarios de Internet, 40,58. Usuarios de redes sociales, 31 millones. O sea, el 95% de la población está en ciudades, el 135% de la población usa celulares, el 88% de la población es usuario de Internet y el 68% es usuario de las redes. A ver la siguiente. El 93% de los usuarios de Internet usa el WhatsApp. Esto es trampa porque WhatsApp lo que es el teléfono gratis, ¿no es cierto? Es lógico. Tendría que ser el 150% usar el WhatsApp, porque es el teléfono gratis. Pero el 86% de los usuarios de Internet usa el Instagram. Fíjense los distintos, vamos a ver por ejemplo el Twitter, el 47% usa Twitter. A ver, volvamos al 57% usa TikTok. Son cifras que están a la cabeza de esto. Este año, 2025, el que viene, se va a hacer el informe de desarrollo humano, que es uno de los grandes informes que se publica a nivel global, está dedicado precisamente al impacto de la inteligencia artificial y de la sociedad digital sobre la sociedad. Tengo la suerte, por viejo, más que porque sepa algo de esto, de estar en el comité que han reunido y he presentado un paper sobre el funcionamiento. ¿Quiénes lo usan? ¿Para qué lo usan? ¿A qué hora lo usan? Es un estudio que he hecho con una encuesta sobre esto, que es lo que ha aportado al trabajo que está haciendo el PNUD de Nueva York. Ahora, la desconfianza, solo el 16% confía en las redes sociales. Las ve, escucha, mira, se informa en las redes sociales, pero confía el 16%. El resto no confía ni en su madre, ni en las redes sociales, ni en la justicia, y muchísimo menos en la política, ni nada que lo trascienda. Es un individuo a la defensiva, es un hombre a la defensiva. Y una mujer mucho más a la defensiva, por supuesto. Entonces me parece que el primer dato es este extraordinario desarrollo de la ciencia y la tecnología, que es superlativo y tiene que ver con muchas cosas. La primera de ellas son nuestras universidades. Nosotros tenemos 112 universidades, 61 son públicas y 51 son privadas. Casi todas ellas tienen en este momento, en cualquier lugar del país, las carreras básicas que conducen a la sociedad digital. Hay universidades, por ejemplo, cualquiera del Gran Buenos Aires de las grandes, La Matanza, por ejemplo, que festejó el otro día 35 años, tiene 80.000 alumnos y tiene todas las carreras, tiene todas las ingenierías, tiene medicina, tiene derecho, tiene economía y tiene las carreras todas de la programación y todo eso. Genera constantemente gente. Esto se discutió en los años 60. En la Argentina se discutió cuál era el modelo de la universidad. De un lado era la época de Onganía, de un lado estaba el ministro Pérez Gilú, que decía que nosotros tenemos que tener 6 grandes universidades, 6 grandes campus, tipo Yale, Harvard, Columbia, Stanford, y de esas universidades alimentar todo el territorio. Y que la gente viajara, Litoral era una de ellas, ¿no es cierto?, viajara a esas universidades. Enfrente se pusieron los científicos, la gente del CONICET sobre todo, Tacchini padre, Tacchini hijo, y una serie de científicos, sobre todo de ciencias duras, que sostenían que tenía que haber muchas universidades, en todos los lugares. Ya de la calidad se encargaría el propio sistema, pero toda persona tenía que poder estudiar, y eso prosperó contra otros. Después vinieron los distintos gobiernos, a veces fue demagogia, pero se multiplicaron las universidades. Pero hoy hemos visto, ustedes lo han visto acá, yo he visto el otro día la graduación número 100.000 o algo así, de 2 maestras, 2 profesoras de literatura wichis. La gente, hoy el acceso a la universidad en el área esta de ciencia y tecnología es extraordinario. Los grandes unicornios, por ejemplo, Sigman o el de Mercado Libre, lo dicen siempre. Yo he podido hacer esto en la Argentina por la calidad extraordinaria que hay
de científicos y de técnicos muertos de hambre. Cobran menos que en la India y que en la China, muertos de hambre. Ahora quieren definitivamente darle un golpe fuerte, hoy precisamente en el Congreso. Pero eso está aprovechado por los laboratorios y así se hizo la Pfizer. Es decir, la Argentina tiene, además de esta extraordinaria vocación y exposición a las redes y a los medios, tiene las universidades y todo lo que rodea a las universidades, las cadenas de valor de las universidades, la cantidad y calidad de los recursos profesionales disponibles. Y después lo que tiene la Argentina es una extraordinaria economía sumergida. Es muy interesante, hay varios libros sobre esto cuando han venido. Por ejemplo, nos visitó en el 2008 Jan Kaum, que es el fundador del WhatsApp. Nos visitaron también los de PayPal. Todas esas utilidades se desarrollaron en la Argentina. El de WhatsApp, cuando vino acá, le llamaba la atención la dificultad extraordinaria que había en los teléfonos. ¿Qué son esos prefijos? ¿De dónde salen? Todavía existía el 005491, ese nuevo ¿qué es? Decían. No podían desarrollar las plataformas porque había unos prefijos. ¿Y qué son los prefijos? Peajes. El 9 era un peaje de Movistar, el otro era un peaje no sé qué. En cada provincia era un control. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir 03783? ¿Qué quiere decir 0385 y 0388 50 kilómetros después? Argentina trabada, ¿no? Bueno, y inventaron en el WhatsApp cómo superar los prefijos. El de PayPal fue más interesante porque el PayPal surgió a raíz del desarrollo de las criptomonedas en la Argentina, también muy exuberante, y que tiene que ver con toda la industria economía del conocimiento que trabaja en negro y que cobra en Estados Unidos. No se figura la importancia que ha tenido la industria. Bueno, les puedo aconsejar, porque está en internet, que vean, ha llegado el secretario de Planificación Económica, se llama Daza, ustedes han visto, D-A-Z-A. Es un chileno que es el segundo de Caputo. Pongan Daza en YouTube y van a ver un fantástico reportaje que hacen presentándolo a Daza, los técnicos de economía. Daza cuenta su historia. Entonces, Daza es un ingeniero que está en Stanford, decide entrar a trabajar en un banco y entonces va al JP Morgan y en el JP Morgan no sabe nada de bonos y de actividad financiera y él cuenta, dice, entonces me anoté en el trainee para estudiar, aún siendo ingeniero, con los empleados que estaban aprendiendo la digitalización y los bonos y todo eso. Y eran argentinos. Y el que me pusieron al lado, que era mi compañero, era Toto Caputo. Y el otro era Reidel. Y el otro es el actual presidente del Banco Central. Gente increíble. Tenían todos los mejores calificaciones. Lo cuenta Daza, la historia. Después todos se fueron al Deutsche, estuvieron en la época de Menem Deutsche, y ahora están en el Banco Central de la Economía. Hay una generación impresionante de traders. Y eso le ha dado un impulso. En el paper que van a ver, porque ya quiero ir terminando, tengo un recorrido con ejemplos del impacto que ha tenido esta digitalización en el mercado de capitales. Pongo una serie de ejemplos. En el comercio exterior, en la digitalización de la minería, en la industria del gas y del petróleo, en la agricultura. Santa Fe es muy notable, es uno de los grandes ecosistemas de innovación, Santa Fe. Cantidad de plataformas y de aceleradoras que hay pocas provincias con la fuerza de esto. El transporte, el turismo, la educación, la salud y los servicios de cuidado. Elegí algunas áreas, esto no lo hice solo para ustedes, sino que lo hice para esto del PNUD. Esto está ocurriendo, viene ocurriendo de estos 20 años. ¿Y nosotros dónde estamos? Y vamos detrás. Vamos muy detrás. ¿Podemos recuperar el tiempo? Puede ser que el impacto de estos cambios en la jurisprudencia internacional sobre
las regulaciones tecnológicas y la interpretación de las regulaciones nos fuerce a adaptarnos a la fuerza, como nos forzó a aceptar la transformación informática, que no se ha producido. O sea, yo me acuerdo cuando vino el préstamo, estábamos con Gutiérrez en el Projuno, y llegó un extraordinario préstamo para informatizar la Cámara Nacional Electoral. Sigue siendo lo mismo, bajás al piso, pisos y pisos de expedientes. Pasó nada, 40 años son ahí de... La informática judicial, digo siempre, es a la informática lo que la música militar es a la música. O sea, tratemos de que eso no sea nuestro caso, porque estamos exactamente en el lugar donde la justicia puede nutrirse y puede pensar en una mejora sustancial de su capacidad de administrar esta revolución de la sociedad digital sobre la administración de justicia y poder volver a pensar una jurisdicción con constitución y no una jurisdicción desesperada sin constitución. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Hay preguntas o no? ¿Cuál es el protocolo? En este acto, el doctor Rafael Gutiérrez hace entrega de un presente al doctor Enrique Zuleta Puceiro en agradecimiento por participar nuevamente como expositor.